Cordial saludo, mi nombre es Dylan Colorado, estudiante del pregrado de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y vamos a hablar sobre los conceptos básicos del derecho constitucional colombiano. El derecho constitucional colombiano adquiere una especial relevancia a partir de la promulgación de la Constitución de 1991, que marcó un hito en la historia política del país. Esta carta nació en un contexto de profunda crisis social debido a la crisis política y económica caracterizada por los altos niveles de violencia, desigualdad y la evidente falta de legitimidad de las instituciones públicas. Ante estas circunstancias, la Asamblea Nacional Constituyente logró establecer una constitución que consolidó a Colombia como un Estado social de derecho, sentando las bases para una democracia participativa, el reconocimiento de una diversidad cultural y la protección de los derechos fundamentales. Este marco normativo no solo redefinió la estructura del Estado colombiano, sino que también promovió mecanismos como la acción de tutela, fortaleció la garantía y la defensa de los derechos humanos en un contexto dinámico y progresista. El derecho constitucional colombiano tiene principales poderes: el constituyente, que es la voluntad soberana del pueblo para crear o reformar la constitución en Colombia, y esta se materializó a través de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Está también el poder constituido, que representa las instituciones y órganos establecidos por la Constitución para ejercer el poder político, por ejemplo, la presidencia, el Congreso y la Corte Constitucional. La Constitución y el derecho constitucional tienen dos partes. La dogmática es la primera. Esta parte comprende los principios, los valores y los derechos fundamentales que orientan el orden jurídico, político y social del país, abarcando desde el artículo primero al artículo 94 de la Constitución Política. Sus principales características es que establece a Colombia como un Estado social de derecho, basado en una justicia social y el respeto de los derechos humanos y la igualdad material. Como principios fundamentales también reconoce la dignidad humana, la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo como valores esenciales. También protege ciertos derechos, como los derechos fundamentales: el de la vida, la igualdad, el debido proceso, la libertad de expresión, el de la educación, salud, trabajo digno y seguridad social. Pero también protege derechos colectivos, como es el derecho al medio ambiente sano y a la protección de recursos públicos. La parte dogmática, en un ejemplo, es el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. La Constitución del 91 estableció de manera histórica la diversidad étnica y cultural en Colombia, garantizándole a las comunidades indígenas y a las comunidades afrodescendientes derechos fundamentales como la autonomía territorial, la protección de sus culturas y tradiciones y una participación política mediante la asignación de curules en el Congreso. Además, las leyes complementarias, como la Ley 70 de 1993, aseguraron el acceso a las tierras colectivas y promover el desarrollo social y cultural de estas comunidades. Un caso es la representación que tiene la comunidad UWAT en el departamento de Boyacá, que, amparada por la Constitución, logró proteger sus territorios ancestrales frente a los proyectos extravistas, demostrando un impacto transformador de los reconocimientos constitucionales para avanzar hacia la reparación histórica y la igualdad material. La parte dogmática fundamenta también los principios y que regulan las organizaciones y el funcionamiento del Estado, que esa es la parte orgánica, perdón, y asegurando que las instituciones reflejan y protegen estos valores. La parte orgánica de la Constitución del 91 establece una estructura para el Estado colombiano, definiendo los poderes, competencias y funciones de cada una de las instituciones que conforman el sistema político administrativo del país. Está regulada por los artículos 114 al 361 de la Carta Política y organiza el ejercicio de la forma en armonía con los principios definidos en la parte dogmática. Esta parte nos habla de la estructura del Estado colombiano, del poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo está conformado en el orden nacional por el Congreso de la República, que es bicameral, lo que traduce a que la Cámara Alta son los senadores de la República y la Cámara Baja los representantes a la Cámara, y su principal función es crear, modificar o derogar leyes.
A nivel territorial podemos encontrar este poder en las asambleas departamentales y consejos municipales. En el Poder Ejecutivo, en el orden nacional, encontramos lo que es la Presidencia de la República, acompañada de sus ministerios, y en el orden territorial encontramos a las alcaldías y las gobernaciones. Su principal función es implementar políticas públicas, administrar los recursos públicos y garantizar el cumplimiento de las leyes. En el Poder Judicial, este comprende órganos como lo es la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, entre muchos otros. Y su principal función es garantizar la justicia para proteger los derechos y resolver los conflictos jurídicos. También esta parte orgánica cuenta con la estructura territorial o la organización territorial, que divide el territorio colombiano en 32 departamentos, en distrito, municipios, territorios indígenas y reconociendo la autonomía administrativa y fiscal de cada nivel. Un ejemplo de la parte orgánica es que la Corte Constitucional colombiana fue creada por la Constitución del 91 como un órgano fundamental para la protección de los derechos fundamentales y la interpretación de la Carta Magna. Su función principal es garantizar la supremacía de la Constitución, asegurando que las leyes los actos de Estado se aseguren a los principios constitucionales a través de herramientas como la acción de tutela, lo cual ha definido la Corte Constitucional a través de derechos claves como la vida, la igualdad, la autonomía de las comunidades indígenas y afrodescendientes, protegiendo sus territorios y derechos culturales. De esta manera, la Corte Constitucional desempeña un papel crucial en la consolidación de un Estado social de derecho en Colombia, promoviendo la justicia social y la inclusión. La Constitución también nos habla de derechos fundamentales, que los clasifica de la siguiente forma. Los clasifica en una parte de derechos civiles y políticos. Estos derechos garantizan la libertad individual y la participación activa de la vida política del país, como también lo está el derecho a la vida, protección frente a amenazas y violaciones que puedan afectar la integridad de las personas, el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad. Los derechos de segunda generación son los económicos, los sociales y los culturales. Estos derechos buscan asegurar las condiciones mínimas de bienestar y de calidad de vida de todos los ciudadanos, como lo está el derecho a la educación, a la salud y al trabajo digno. También tenemos los derechos de tercera generación, que son los colectivos y del medio ambiente, enfocados en la protección de intereses colectivos y del entorno natural de la República. Por ejemplo, está el derecho a un medio ambiente sano y el derecho como a la protección de los derechos de los grupos étnicos y comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes. El nuevo constitucionalismo en Colombia también representa un enfoque progresista que coloca la justicia social, los derechos humanos y la participación ciudadana como ejes fundamentales en el orden constitucional a través de la Carta Política del 91. Se da un giro hacia un Estado más inclusivo, pluralista y protector de los derechos fundamentales, con un énfasis especial en la dignidad humana y la equidad. Las características del nuevo constitucionalismo en Colombia son tres principalmente: el fortalecimiento de la protección de los derechos, como la acción de tutela, se convierte en uno de los mecanismos claves para la defensa de los derechos fundamentales, permitiendo a cualquier persona en el territorio nacional acceder rápidamente a la justicia para proteger sus derechos vulnerados. Como segunda característica están los principios de igualdad material, diversidad y cultural y pluralidad. La Constitución promueve una igualdad que va más allá de la forma natural, buscando una verdadera equidad social y de respeto a la comunidad cultural. Y como tercera característica tenemos el reconocimiento del bloque de constitucionalidad, el que integra el bloque de constitucionalidad, lo que implica la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos al ordenamiento jurídico colombiano, lo que fortalece el compromiso del país con los estándares internacionales de los derechos humanos. Un ejemplo del nuevo constitucionalismo en Colombia es el fallo de la Corte Constitucional colombiana sobre el matrimonio igualitario emitido en el año 2016. Es un claro ejemplo de la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación. La Corte reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo
como un derecho fundamental, fundamentado en la dignidad humana y el derecho a la igualdad consagrados en la Constitución de 1991. Al declarar inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, la Corte aseguró que su restricción era una forma de discriminación, garantizando a todas las parejas del mismo sexo a los mismos derechos civiles y reafirmando su compromiso y el del Estado a tener un Estado social de derecho. Muchas gracias por su atención.